Conquistando un mundo invisible. A finales del siglo XX, los virus parecen ser unos enemigos cada vez más presentes e inquietantes. Pero, ¿qué sabemos de ellos? Desde hace más de un siglo, esta pregunta alimenta el espíritu y la inteligencia de numerosos científicos. Esta es la increíble aventura que voy a contarles. En el combate entre el hombre y el virus, uno de los acontecimientos más simbólicos se remonta a principios de este siglo. El célebre ingeniero francés Ferdinand de Lesseps llega a América Central fuertemente prestigiado gracias a su éxito conseguido por la construcción del Canal de Suez. Tiene que lanzar la mayor obra del siglo, la construcción del Canal de Panamá. Piensa que la construcción se acabará rápidamente y será pronto rentable para todos los inversores. Las primeras desilusiones no tardan en llegar. A diferencia del Canal de Suez, no se trata de desplazar arena en varios kilómetros, sino de derribar toneladas de rocas sólidas y rugosas bajo unas condiciones climáticas agotadoras hasta para el más robusto de los obreros. Pero lo peor está por llegar. Una terrible plaga llamada fiebre amarilla hace estragos en toda la región. Sus consecuencias son catastróficas. En 1893, cuando la obra se para, más de 24.000 personas han muerto de esta enfermedad. Este microbio patógeno para el hombre, cuyas consecuencias son terribles, acaba con el mito de Ferdinand de Lesseps. Halagado unos años antes, en ese momento se convierte en la cabeza de turco de ese fracaso humano y financiero. Con más fuerza por esa experiencia, algunos años más tarde, los estadounidenses se disponen a reanudar las obras. Lanzan, entre otras cosas, una investigación sobre la epidemia que sigue haciendo estragos y confía el trabajo a un médico llamado Walter Reed. Este último demuestra que un tipo de mosquito, el Aedes aegypti, es el único transmisor de la fiebre amarilla. El principio es sencillo. Al no disponer de un remedio, se deben eliminar los mosquitos para eliminar la fiebre amarilla. Tras esos resultados, todos los medios se ponen en marcha para destruir los mosquitos incriminados. Los Estados Unidos reanudan las obras abandonadas por los franceses. Pasan largos meses. Miles de hombres trabajan sin cesar para acabar la construcción del canal. El 15 de agosto de 1914, el primer barco puede atravesar el Canal de Panamá. Ese descubrimiento ha facilitado mucho el final de la obra.
La identificación del mosquito portador de la fiebre transmisible al hombre es uno de los fundamentos de la virología naciente. La fiebre amarilla se debe a un virus, pero en esa época el concepto de virus aún no está del todo claro. No debemos olvidar que la virología es una ciencia extremadamente reciente y que está dando sus primeros pasos. A principios del siglo, los científicos se enfrentan a una tarea inmensa. Una tarea difícil en la que tienen que contar con los grandes acontecimientos del siglo. En 1918, la Primera Guerra Mundial causa estragos en todo el planeta. Las trincheras y los campos de batalla son los terrenos perfectos para la proliferación de nuevas enfermedades. La historia que nos concierne empieza en los regimientos situados en la ciudad francesa de Rouen. Los hombres caen repentinamente enfermos. Este médico británico está muy preocupado, como sus colegas. Esta enfermedad se parece a las epidemias de la gripe que encontramos en el siglo pasado, pero es más virulenta. Los primeros síntomas son exactamente los mismos: dolores de cabeza constantes y un estado febril que no cesa de empeorar a medida que pasan las horas, hasta el punto de condenar a los más fuertes combatientes a la inmovilidad total. Los médicos no tienen ningún tratamiento eficaz contra la gripe. Solo la capacidad de resistencia del enfermo podrá acabar con el microbio. Tan solo intentan reforzar esa capacidad de resistencia en su combate contra el mal. What's your name? Eddie Morton. Oh, Morton, we'll soon have you back in Scotland. I like that. Para este soldado, como para muchos, la gripe degenera en neumonía. En pocos días, los hombres mueren, abandonados por sus fuerzas. El sentimiento de impotencia de los médicos es terrible. You'll be all right. You'll soon be back in Glasgow. Cada vez la gripe se extiende más rápidamente. Aprovecha las aglomeraciones de la población para transmitirse. Toda Francia está contagiada y seguidamente los países aliados. Los alemanes tampoco tardan en contagiarse. Tienen la mala idea de traer a prisioneros aliados a su territorio. De esa manera desencadenan rápidamente una epidemia en su país. En todos los hospitales, el diagnóstico está claro. La gripe se ha convertido en un buen asesino. Ya no es una enfermedad insignificante cuyos antepasados llamaban amablemente la Bella del Norte o el pequeño correo. La desorganización de los países y la falta de conocimiento del modo de transmisión de la enfermedad no ayuda al trabajo de los médicos. Los científicos no pueden ofrecerles una solución. Tan solo una hipótesis de lo más inquietante: la gripe se transmite por el aire. Su poder de difusión es gigantesco. La gripe cruza las fronteras a merced de los hombres que las atraviesan. Aprovecha los barcos que recorren los océanos para alcanzar los continentes. Paradójicamente, el armisticio firmado el 11 de noviembre de 1918 y la alegría de la victoria acentuarán la importancia de la epidemia de la gripe. La población deja legítimamente de mostrar su alegría ante la paz lograda. Es evidente que tras 4 años de privaciones y de duelo, se prefiera bailar a aislarse para protegerse de la gripe.
Enseguida, una segunda ola epidémica aún más virulenta aparece. En Francia mueren 10.000 parisinos, entre ellos Edmond Rostand. Algunos meses antes había realizado tristemente un deseo formulado en verso. Tan solo la victoria quiero ver. No me pidáis un después. Después no me importa ver la noche oscurecer y el sueño bajo un ciprés. En toda Europa, esta segunda ola se revela catastrófica. Los hospitales están llenos. Los médicos y las enfermeras no dan abasto ante el gran número de enfermos. La vida social se detiene. Incluso la ironía está presente. Un equipo de 160 médicos brasileños procedentes de Dakar para acudir en nuestra ayuda caen víctimas de la gripe antes de llegar a Marsella. Tan solo 10 de ellos han podido ver el nuevo puerto. Las viejas mujeres de Canevier que han vivido otras epidemias no pueden dejar de reírse. En París, algunos enfermos cogen el metro para ir a los hospitales. La gripe aprovecha esta suerte para extenderse todavía más. Sin embargo, los científicos lo han confirmado en la prensa. La gripe se transmite por el aire. No se puede encerrar a millones de personas para evitar una enfermedad. La gripe se transmite de un individuo a otro. Todo el mundo es sospechoso. El balance de esta epidemia de gripe será el más catastrófico del siglo. 550.000 muertos en los Estados Unidos. En Japón, 250.000 muertos. En la India, 5 millones. Y en total, más de 20 millones en todo el planeta. Es decir, bastante más que todos los muertos de la Gran Guerra. Me convertí en médico mucho después de estos acontecimientos. Sin embargo, han marcado mis años de estudios, ya que no existe nada peor para un científico que declararse vencido e ignorante ante las consecuencias de la enfermedad. Tras estos millones de muertos, numerosos investigadores solo tenían una idea en la cabeza: esto nunca más. En 1928, en el seno de la Royal Society en Londres, el profesor Boycott, un patólogo, se interroga acerca de la naturaleza de los virus. Dear colleagues, I am attempting to discuss such a topic as the relation between things that we call alive and things that we call dead. But los científicos asistentes le escuchan con extrema atención. Es un gran desafío. El mundo de lo invisible es el centro de su preocupación. Cada uno de los científicos asistentes sabe que para salvar miles de vidas, primero se debe resolver la incapacidad de ver el virus. Los asistentes ese día son unos precursores, ya que la mayoría de sus colegas prefieren trabajar sobre otros microbios que los virus, en particular las bacterias. Estas últimas son fáciles de estudiar. Basta con algunas horas para verlas aparecer durante un experimento. Se pueden cultivar para multiplicarlas y entender mejor sus efectos en la célula humana. Para los virus,
Todos los experimentos son aleatorios. Another of the great characteristics of live things is their variability. La palabra exacta es inalcanzable. Podemos capturar las bacterias. El virus, por lo contrario, pasa a través de las trampas que le tendemos, como este filtro biológico. Los sabios solo encuentran palabras negativas para definir los virus. No los podemos capturar, no los podemos ver. El discurso de Boycott es de una lucidez ejemplar para su época. Sus colegas se dan cuenta y reconocen el valor de su estudio. Pero al volver a su sitio, sabe que todos tienen la misma frustración que él. Si al menos pudiesen estudiar el virus desde su interior, sabrían de qué está compuesto para desvelar el misterio. Sin embargo, entender que un virus no es un microbio como los demás, saber que es un ser submicroscópico, permite al menos orientar los diferentes caminos de investigación. Las propuestas de Boycott se pueden comprobar en su experimento, preparado por algunos sabios. Estos han observado que la planta del tabaco se contaminaba a menudo por este virus. Al observarla se dieron cuenta de que la planta no moría directamente tras su infección. El virus se desarrolla en las células vivas de la planta. Mata algunas, pero no todas. Lo que significa que las necesita para existir, para reproducirse. La lucha entre ambos parece infinita. Se confirman estos datos gracias a la elaboración de una técnica revolucionaria que trastorna los fundamentos de la virología. Se convierte en esencial en los años venideros. Nos referimos al cultivo celular. El objetivo es cultivar células vivientes, estas tomadas de un embrión de pollo, e integrarlas en un medio biológico totalmente artificial, exterior incluso a su organismo de origen. Se vuelve a crear una vida. Este proceso, difícil de elaborar, conduce a los científicos hasta el mismo corazón de los orígenes de la vida. Gracias a él, los investigadores llegan a capturar y a cultivar los virus. Descubren que sin la célula viviente, los virus no se multiplican. El microscopio óptico les permite confirmar este principio. En las imágenes podemos ver que el ataque del virus es fulgurante. Todas las células son rápidamente afectadas y destruidas. Los virus utilizan su material genético para que las células repliquen. El hecho de poder reproducir un virus fuera del organismo humano da mucho poder a los sabios, ya que para fabricar una vacuna sabemos que se debe utilizar el propio virus. Su percepción evoluciona para los científicos. El virus ya no es un simple asesino. Su relación con el mundo viviente se revela más compleja de lo previsto. Sin embargo, en 1932 el hombre parece estar a punto de darle la revancha. Varias generaciones de sabios han caído vencidos ante estos seres minúsculos. Un ingeniero alemán llamado Ernst Ruska
afirma estar a punto de conquistar el mundo invisible. Para conseguirlo, Ruska y sus colaboradores han descubierto que las dimensiones de los virus se parecen a las longitudes de onda de la luz. Para verlos, se deben emplear radiaciones más cortas que el ojo no puede percibir. Tras esta importante constatación, su equipo trabaja sin cesar para llegar a fabricar el primer microscopio electrónico. Se realizan miles de pruebas. Las máquinas se van perfeccionando en el transcurso de los años. Los virólogos esperan con impaciencia saber si los virus van a salir de lo invisible. En 1939, gracias a una ampliación de 25.000, los primeros virus aparecen, entre ellos el virus de la planta de tabaco. Los descubrimientos científicos de los años 30, cultivo celular y microscopio electrónico, encontrarán una aplicación directa ante uno de los virus más preocupantes del siglo XX, el de la poliomielitis. Un virus de los peor aceptados y extremadamente contagioso, que ataca en 1939 y desde hace varios años a los más jóvenes. Este pequeño virus es capaz por sí solo de infectar el sistema nervioso central del hombre, provocando lesiones a veces definitivas hasta llegar incluso a la parálisis. Todo empezó a principios de los años 20. Epidemias recurrentes de polio hacen estragos en los Estados Unidos y en Europa del Norte. Su modo de contagio es rápido, sobre todo por vía digestiva, directamente por las manos sucias o indirectamente por los alimentos sucios, verduras, agua, piscinas, ríos. Se toman medidas drásticas. Se desinfectan barrios enteros. Se cierran los colegios. La vida en las ciudades se detiene. Después de la guerra y de la gripe, las poblaciones deben seguir viviendo en la angustia. De la noche al día, los niños de cada familia pueden despertarse paralizados. Pero en 1939 los signos de otra epidemia igual de contagiosa se manifiestan. Este virus de otro tipo oculta durante más de 4 años las investigaciones sobre la polio. Los científicos huyen de Europa para refugiarse en los Estados Unidos, donde contribuirán al desarrollo de la virología. Pero en 1945, el virus de la polio es aún más destructor. No le basta con paralizar a los niños. Las mujeres y los hombres de todas las edades también resultan afectados. El virus no hace excepciones, ni siquiera con el presidente de los Estados Unidos de América, Franklin Roosevelt. El hombre que dirige la primera potencia mundial debe darse por vencido frente a un virus que incluso es invisible al ojo humano. Sin embargo, es el detonador de la mayor campaña científica jamás lanzada contra un virus. Tanto para Roosevelt como para los americanos,
Una nación que ha ganado todas las guerras no puede verse frenada por un simple virus. Hay que vencer cuanto antes y a toda costa. Pero el combate es costoso. Los pulmones de acero, esos instrumentos terribles que permiten sobrevivir a los más gravemente afectados, son aparatos extremadamente caros. Y el descubrimiento de una vacuna implica grandes inversiones para una duración que no se puede determinar. Saving them, Mickey? I'm going to give mine to President Roosevelt. President? Why, Mickey? Yes, you see, Judy, I've got my envelope made out right here. It's all ready to go. See for yourself. Oh, I know. That's a March of Dimes, the Infantile Paralysis Fund. That's right. Los americanos, expertos en el arte de lo gigantesco, como siempre, no temen nada. Se lanza una operación de gran envergadura llamada March of Dimes. Bailes de beneficencia, campañas mediáticas, se utilizan todos los medios de comunicación para ayudar a los científicos. Incluso se acude a Mickey Mouse para suscitar la generosidad de la gente. Gracias a la operación March of Dimes, la virología entra en la era moderna. La necesidad de una vacuna reclama la atención de los científicos más brillantes de la época. Para los científicos, el problema no es sencillo. Cuando el profesor Enders se vuelca en este estudio, sabe que la solución se encuentra en los cultivos celulares. Debe resolver dos problemas. El primero consiste en volver a crear un medio de vida artificial que actúe contra el virus de la polio. El segundo consiste en elegir un medio de cultivo lo suficientemente eficaz para permitir la multiplicación del virus, ya que sin virus disponible en los laboratorios no será posible obtener una vacuna. Enders y sus colaboradores consiguen rápidamente vencer estos dos obstáculos. Su ingenio consiste en razonar de manera diferente de sus colegas. Para ello utilizan cultivos celulares totalmente nuevos, riñones de monos. Las células reaccionan muy bien al virus de la polio y a otros muchos virus patógenos para el hombre. Las tomas realizadas de los riñones de los monos se ponen en contacto con el virus y el resultado permite al equipo del profesor Enders visualizar el efecto buscado. El virus de la polio es uno de los más virulentos, ataca rápidamente y destruye todas las células, lo que le permite multiplicarse activamente. Enders ha ganado su apuesta. La capacidad de fabricación de las dosis de vacuna a partir del virus se encuentra multiplicada por 1000. Con tantos virus disponibles en los laboratorios, las oportunidades de encontrar una vacuna se encuentran considerablemente aumentadas. El tiempo acecha, pero los meses pasan. Un profesor de Pittsburgh está a punto de lograrlo.
Se trata del profesor Salk. Utiliza los cultivos celulares de Enders. Su idea es sencilla. Consiste en volver el virus de la polio inofensivo e inactivo mediante el formol. El virus pierde parte de su agresividad, pero todavía puede hacer que el organismo humano fabrique anticuerpos. Después de probarlo sobre sí mismo, Salk puede inyectar el virus de la polio con toda tranquilidad. Los anticuerpos cumplen con su función y podrán actuar cuando se encuentren con el virus. The Salk vaccine works. It is safe, effective and potent. I can visualize a number of problems, but none quite so formidable as the field test, one phase of which is just completed. It should be possible to contemplate the future with a guarded alert and to face each new problem as it arises, trying to learn as we go from each of the experiences that could not have been anticipated. It was a memorable day, and sharing in the glory, everyone who had given time and effort to the March of Dimes. I have no words in which adequately to express the thanks of myself, all the people I know, and all 164 million Americans, to say nothing of all the other people in the world that will profit from your discovery. I am very, very happy to have that. Para el profesor Salk es el triunfo universal. Nunca un científico había sido aclamado por millones de personas. Sin embargo, su vacuna tiene una eficacia relativa. Se necesitan varias inyecciones en distintas fechas para proteger a un individuo, lo que resulta costoso y poco práctico. No obstante, se vacuna a toda la población americana. La virología entra entonces en su era industrial. Para los laboratorios el mercado es enorme. Miles de millones de clientes potenciales esperan en todos los continentes sus dosis saludables de vacuna. Mientras que las imágenes de la América bienhechora desfila en la actualidad, un avatar podía haber comprometido la existencia de la vacuna Salk. Una encuesta realizada comprueba efectivamente que 2 lotes de vacuna de los laboratorios americanos Cutter no han sido lo suficientemente desactivados por el formol. En 1955, 400.000 personas se han puesto esta vacuna. En los meses sucesivos, a raíz de este gran error, se descubren más de 264 casos de polio en 26 estados americanos. Este acontecimiento nos recuerda que la era industrial está en su comienzo. Fabricar una vacuna para millones de personas no es sencillo. Por esa razón, los fallos encontrados en la vacuna incitan a los servicios de la salud pública a continuar las investigaciones. No, there is no such thing as irreducible minimum. There's no reason why we should have 3,000 or 6,000 paralytic cases per year in the United States. El profesor Sabin, uno de los más célebres virólogos americanos, toma el relevo del profesor Salk. Ha elegido seguir un camino un tanto diferente. Quiere elaborar una vacuna viva, no inactiva. Para ello utiliza a unos monos. Les administra muestras del virus al que poco a poco le ha ido quitando virulencia. Una vez alcanzado el nivel ideal, la vacuna reproduce tanto en el mono como en el hombre la enfermedad natural, pero lo justo para activar las defensas del organismo. La vacuna está lista en 1955. Posee una ventaja muy importante en comparación a la de Salk. Se puede administrar una sola vez y por vía oral. De este modo, Sabin permite que pueda vacunarse el mayor número de personas al menor coste. La vacuna de Sabin da la vuelta al mundo.
La virología sale definitivamente a la luz. Por fin es capaz de servir a toda la humanidad. And a scientist, whether he be a medical scientist or something else, also as a humanist, a humanitarian, that then he becomes very much concerned about the application of the ever-increasing knowledge that is being developed now at an extraordinary rate, not merely to be put on shelves as works of art or in a museum to give us an intellectual delight in what the human mind can uncover, but to give us tools with which to make life better, more dignified, richer, and more worth living, not just for a few, but for as many as possible. El trabajo de los pioneros de la virología ya no queda marginado. En pocos años han conseguido salvar millones de vidas y han logrado por fin el reconocimiento de sus colegas. En 1955 el profesor Enders recibe el premio Nobel por su trabajo sobre los cultivos celulares. Ernst Ruska, inventor del microscopio electrónico, tendrá que esperar hasta 1986, o sea, más de 50 años, para lograr el mismo premio. Así pues, los científicos descubren rápidamente que no son más que un eslabón en la cadena de la lucha contra los virus, porque la envergadura de las epidemias virales es tal que se deben considerar otros factores. En los años 50, siendo un virólogo joven, me di cuenta de ello nada más transcurrir los primeros días en África. Los virus no tienen fronteras para infectar las poblaciones, pero las potencias políticas insisten para que se respeten sus fronteras. En 1957, los especialistas de la gripe se darán rápidamente cuenta de ello. Desde hace algunas horas en la ONU reina un clima de preocupación. Expertos de la OMS les han informado que una epidemia de gripe importante está haciendo estragos en China. Hace falta intervenir, pero ningún científico occidental puede desplazarse al territorio chino. La China comunista de Mao no es miembro de la ONU. Únicamente se reconoce a la China nacionalista de Taiwán. ¿Quién va a plantear el problema? ¿Gran Bretaña? ¿Argentina? Las fronteras chinas permanecen cerradas. Los dirigentes del planeta no parecen dar mucha importancia a esa epidemia. Sin embargo, pasan los días y el virus se extiende por todo el territorio chino. Ante estos hechos, toda la comunidad científica se siente impotente, ya que todos sabemos que existen desde 1936 técnicas de vacuna contra la gripe. Pero para aplicarlas se necesita el brote del virus que acaba de aparecer en China. Han pasado 2 meses y nadie ha hecho nada. La gripe atraviesa la frontera china para entrar en Hong Kong. Los virólogos allí presentes pueden por fin aislar el brote del virus. El desconcierto es total. El virus resulta ser de un nuevo tipo. Todas las pruebas obtenidas a partir de las vacunas existentes dan resultado negativo. Deben volver a crear una vacuna. Hay que recuperar el retraso de la inercia diplomática. Pero como pueden imaginar, esta es inmensa. Las lecciones del pasado han servido para poco.
Afortunadamente, ya no estamos en 1918. Aunque la epidemia paralice la vida social y la economía de todos los países, por fin tenemos a nuestra disposición medios muy eficientes para impedir una catástrofe. Son los antibióticos. Permiten, en caso de complicaciones bacterianas, evitar en numerosos casos la muerte. A pesar de la complejidad de este nuevo virus gripal, se encuentra rápidamente una vacuna. Se cultiva a partir de huevos de gallina fecundados. El medio de cultivo es excelente. Solo hay un inconveniente. Para cada dosis de vacuna se necesita un huevo. Entonces empieza la búsqueda de huevos en todo el mundo. La vacuna puede después ser comercializada por los laboratorios que realizan mediante ello una operación financiera muy interesante. Nos damos cuenta de que la ciencia no es más que una parte de la solución que se debe aportar a las epidemias virales. Esta difícil observación no asusta a los dirigentes de la OMS cuando en 1967 lanzan una operación calificada de utópica: la erradicación de un virus existente en todo el planeta. Se trata de la viruela. Personalmente, no puedo olvidar mi primer encuentro con ella. Fue en Guinea. Trabajaba en Conakry. Nos dirigíamos a la selva para visitar los poblados afectados por la viruela. Entramos en las casas donde yacían enfermos en cama. Mi primera impresión fue olfativa. Se desprendía un hedor inimaginable. Para todas las víctimas de este virus, la voluntad de eliminarlo de la superficie de la Tierra representa en 1967 una gran esperanza. Un sueño que puede hacerse realidad, ya que en esa época disponemos de una vacuna eficaz y resistente al calor y al frío en los 4 continentes. Debemos tener muy claro que la naturaleza del virus de la viruela permite prever su erradicación, porque si la gripe o la fiebre amarilla tienen su origen en los animales, por el contrario, el origen de la viruela está en el hombre. Debemos, pues, vacunar a todos los hombres para suprimirla, lo que resulta difícil, pero no imposible. Mientras tanto, muchos quedan perplejos ante la amplitud de una labor de tal envergadura que consiste en vacunar a 1.000 millones de personas. Para lograrlo, los expertos de la OMS lo han estudiado todo: el tipo de vacuna y el modo de intervención. Se ajusta hasta el mínimo detalle, incluso la elección de la aguja con la cual se va a vacunar para poder actuar lo más rápidamente posible el primer día de su aplicación. Hay que tener en cuenta que en cada operación se debe vacunar a millones de personas en un solo día. Hacen falta meses de preparación para conseguir tal eficacia. Deben movilizarse miles de personas. El personal especializado de todo el mundo deberá enfrentarse a grandes dificultades: el acceso a regiones alejadas de las civilizaciones,
explicar a poblaciones asustadas u hostiles el interés de ser vacunadas. Pero cuando el éxito científico va unido a una colaboración internacional y a unos medios financieros importantes, todo es posible, incluso lo mejor. Tras 10 años de trabajo ininterrumpido, se consigue administrar la vacuna a todos los continentes. A finales de los años 70 tan solo queda la punta de África que se resiste a las autoridades de la OMS. La inseguridad política reinante y las dificultades encontradas con las poblaciones nómadas hacen peligrosas las operaciones de vacunación, especialmente en Somalia. Los países implicados deben hacer un último esfuerzo para poder alcanzar este sueño un poco loco de erradicación. Pero la obstinación de los hombres in situ acaba por triunfar. El 26 de octubre de 1977, Ali Maob Maalim, habitante de Somalia sin recursos, es el último caso de viruela registrado. El hecho de curarse vuelve a confirmar la primera victoria total del hombre contra el virus. El 8 de mayo de 1980, en el transcurso de una ceremonia oficial en Ginebra, la OMS confirma la erradicación de la viruela en el planeta. The end of smallpox should therefore not be viewed only as the closing of a magnificent chapter in international collaboration. It should also be seen as one of the launching platforms for our goal for health for all by the year 2000. Indeed, 1/3 of the people who will be alive in the year 2000 has not been born today. But they will come into a world that has changed because it will be free of smallpox. En 1980 se respira un ambiente de optimismo. El combate contra el virus no es imposible y las victorias se suceden. La tecnología viral se encuentra en su apogeo. La genética, la biología molecular, los diagnósticos rápidos nos ofrecen armas cada vez más eficaces. Sin embargo, en un hospital del estado de Nueva York, varios hombres mueren de una enfermedad desconocida. Se necesitarán varios meses para darle un nombre: el SIDA. Desde la erradicación de la viruela hace ya unos 20 años, han aparecido nuevos virus aterradores. Nos referimos al ébola, hantavirus, hepatitis C, monkeypox. Hacen que nos volvamos a cuestionar todo lo que sabemos, todo lo que hemos aprendido desde hace un siglo. La lucha parece ser interminable.